Ya, entonces recordemos que había que deshacerse de los valores absolutos. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos involucrados dos valores absolutos de x. ¿Ya? Entonces para comenzar en análisis, como tenemos que ver, bueno, cuál es el conjunto de solución de esto, entonces todos los reales los vamos a dividir en los dos intervalos desde el 0, dividirlo en el 0, ¿ya? Entonces tenemos los mayores iguales que 0 y los menores que 0. Como notamos, la restricción que debemos realizar primero, como tenemos fracciones con denominador x y sabemos que el denominador debe ser distinto de 0, nuestra primera restricción es que x debe ser distinto a 0, ¿cierto? Ya, la primera restricción es que x no puede ser 0, así que eso va a estar fuera inmediatamente del conjunto, o de lo que estamos buscando. Entonces vamos a dividir nuestro análisis en dos partes. Para x mayor que 0, estricto, y posteriormente vamos a hacer el análisis cuando el x son menores que 0. ¿Ya? Ahora, sabemos que si x mayor que 0, por definición de valor absoluto, el valor absoluto de x sería igual a x, ¿cierto? Recordemos que esto se definía x si es que era mayor que 0 o menos x si es que era menor que 0, ¿cierto? Ya, entonces como sabemos que para este tramo los valores absolutos son iguales a x, podemos sacar ese valor absoluto y el que tenemos en este lado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar x menos x sobre x menos 1 sobre x, todo un valor absoluto mayor o igual que x. Entonces, repito aquí, lo que hicimos fue sacar este valor absoluto y este valor absoluto, dado que en este intervalo, valor absoluto de x es x, ¿cierto? Entonces nos quedó ahí sin valor absoluto y acá sin el valor absoluto. Por lo tanto, esto nos permite reducir, ¿cierto? Tenemos que x menos x es 0, y 0 sobre x también es 0, entonces esto es equivalente a solo la resta, ¿cierto? A menos 1 sobre x, todo un valor absoluto, mayor o igual que x. Bien. Y ahora ya tenemos que tratar de ir restringiendo estas cosas, ¿cierto? Por propiedad de valor absoluto, recordemos que el valor absoluto de x era lo mismo que el valor absoluto de menos x, ¿cierto? Vamos a esta cosa. Y acá tenemos que esto es 1 sobre x. Mayor o igual que x, ¿cierto? Entonces acá ojo porque hay muchos argumentos para poder sacar el menos con el valor absoluto. Uno de esos era el que les mencionaba yo, ¿cierto? Que el valor absoluto de un menos alfa o de menos lo que sea es igual al valor absoluto de x. Otra cosa, alguien podría haber dicho que como x es positivo, si tiene un menos antes, entonces lo de adentro es negativo. Y como es negativo, el valor absoluto le antepone un menos, ¿cierto? Entonces esto es equivalente en realidad a 1 sobre x. Entonces, en cualquier caso nos daría lo mismo. ¿Ya? Digamos que el argumento, a pesar de que podría cambiar levemente, hasta ahí todo debería ir igual. Ya. Acá, para despejar x, ¿cierto? Uno diría, bueno, vamos a pasar dividiendo este x, ¿cierto? O vamos a pasar multiplicando el x del denominador. Recordemos que cuando pasamos multiplicando, en realidad lo que estamos haciendo es multiplicar por el inverso multiplicativo, ¿cierto? En el fondo aquí lo que uno está haciendo, es decir, aquí vamos a multiplicar por x, a ambos lados, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar 1 mayor o igual que x cuadrado. Ya, pero ¿por qué valía la pena hacer esta observación? Como estamos analizando la parte donde x es positivo y estamos multiplicando por un número positivo a ambos lados de la desigualdad se mantiene igual. Debemos recordar que cuando en una desigualdad multiplicamos por un valor negativo o por menos 1, la desigualdad se invierte, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo con esto. Como estamos analizando la parte positiva, al multiplicar por x a ambos lados, la desigualdad no cambia, ¿ya? Pero vamos a tener que tener cuidado la segunda parte del análisis. Ya, entonces acá tenemos que resolver esta cosa. Ahora, sabemos que esto, vamos a decir aquí, implica, ¿cierto? Esto implica que 1 es menor o igual que el valor absoluto de x, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Porque aquí estamos aplicando raíz cuadrada de por medio también, ¿cierto? Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, y lo que nos quedaría sería, para los que recuerdan aquí, la observación que habíamos dicho antes, si aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, tenemos raíz cuadrada de 1, que sabemos que 1 es mayor o igual que raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿cierto? Ya, raíz de 1 es 1, y cuando teníamos esta cosa, recordemos que la raíz cuadrada y el cuadrado se cancelaban,
pero si es que el cuadrado estaba al interior de la raíz, esto no me quedaba solo x, me quedaba valor absoluto de x, ¿cierto? Entonces ahí también vale la pena nuevamente recordar que raíz cuadrada con el cuadrado adentro no era lo mismo que si estaba el elevado al cuadrado, ¿cierto? Afuera de la raíz. Oh, qué horrible. Ahí, ¿cierto? Porque recordemos que esto nos daba valor absoluto de x y este nos daba solo x, ¿ya? En este caso, como el cuadrado queda dentro de la raíz, porque la raíz la aplicamos después, nos queda valor absoluto de x, ¿ya? Y entonces aquí llegamos a este paso. Y recordemos que por propiedad de valor absoluto, lo que significa eso es que el x está entre -1 y 1, ¿cierto? Que es la propiedad 4, creo, de valores absolutos que vimos en los reales. ¿Ya? Entonces, en realidad lo que tenemos ahí es eso. Entonces, lo que quiere decir es que x está en el intervalo -1,1, ¿cierto? -1,1 cerrado a ambos lados porque es mayor o igual. Cerrado a ambos lados. Eso. Eh, ya, pero falta una cosa, ¿cierto? Como nuestro análisis estaba considerando solo los x mayores que 0, vamos a dejar esto arribita mejor, después de eso. Como x es mayor que 0, entonces, desde aquí, tenemos que 1 es menor o igual que x, ¿cierto? Porque el valor absoluto de x es x cuando x es mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que 1 es menor o igual que x, simplemente. ¿Ya? Ahí sería nuestra primera parte del análisis. El otro lugar sería si x es menor que 0. Sabemos que si x es menor que 0, entonces el valor absoluto de x es menos x. Y nuevamente tenemos que reemplazar en el ejercicio original. Entonces tenemos el valor absoluto de x, sería menos x, ¿cierto? O si observamos el ejercicio, ¿cierto? Entonces nos quedaría más x acá, y el de acá nos Profe, quedaría con menos, ¿sí? lo que está en verde está bien expresado. ¿Esto? Sí. Sí, sí, sí. Lo que está en el rectángulo. Ah, está al revés, tienes razón. Oh, gracias. Sí, como que algo no me cuadra. Claro, no podía ser mayor que -1, ¿no? Menor que -1 y mayor que 1. En realidad sería vacío, tienes razón. Muy bien. Ya, muy bien, Diego, ahí por estar atento. Entonces, claro, eso es lo que tenemos. Bien. Ya, entonces la segunda parte, si x es menor que 0, el valor absoluto es menos x. Entonces simplemente reemplazamos ahí con la resta, ¿cierto? Que oh, nos quedaría más entonces ahora. -1/x, valor absoluto, mayor o igual que menos x. Ya, bueno, sabemos que esto es equivalente, voy a ir hacia abajito aquí. El absoluto no se va todavía, entonces tenemos 2x/x -1/x, mayor o igual que menos x. Sabemos que tenemos distinto denominador, podemos Profe, sortear esto en una fracción, ¿sí? si el x es negativo, ¿no debería quedar más 1/x? Acá. ¿Sí? Ah, no, es que el x es negativo, ¿sí? Digamos, este x es negativo, solo que no le estamos anteponiendo un menos. Entonces, ¿en cuáles me cambiaron el signo? Volviendo al ejercicio acá, solo donde estaban presentes los valores absolutos. Entonces, aquí tenemos un valor absoluto, entonces aquí se va a anteponer un menos, y aquí está el valor absoluto, aquí se antepone un menos. Estos x sabemos que son menores que cero, pero no los tenemos con signo. Ah, vale, vale, vale. Ya. Bien, entonces quedamos hasta acá, ¿cierto? Y digamos aquí, como sabemos que tenemos una resta de dos fracciones con igual denominador, el denominador es común, ¿cierto? Entonces podemos reescribir todo como solo una fracción. Por propiedades de valor absoluto, de nuevo, recordemos que el valor absoluto de una división era la división de sus valores absolutos, ¿cierto? Recordemos que también habíamos escrito en el fondo que el valor absoluto de A por B
era igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B, ¿cierto? Y en el caso de la división era lo mismo. Entonces, si tenemos el valor absoluto de A dividido B, cualquiera sea A y B un real con B distinta a 0, esto sería el valor absoluto de A dividido el valor absoluto de B, ¿cierto? Recordemos que para la suma esto no funcionaba, ¿ya? Pero sí para el producto y para la división. Entonces aquí recordemos que ahí no es igual que la suma, ¿cierto? Había una desigualdad aquí por medio que se llamaba desigualdad triangular. Ya, entonces vamos a utilizar esta, la fracción. Es decir, esto es el valor absoluto del numerador sobre el valor absoluto del denominador. El valor absoluto del denominador lo conocemos, ¿cierto? Porque estamos estudiando cuando x es negativo, y en este caso el valor absoluto de x menos x. Entonces, el de aquí abajito ya sabemos que va a ser negativo. Entonces, vamos a tener el valor absoluto del numerador sobre menos x mayor o igual que menos x. Entonces ahora nos faltaría ver qué sucede con lo que está arriba, ¿cierto? Ya, entonces lo único que sabemos es que x es estricto mayor que 0. ¿Bien? Ya, entonces, por ejemplo, aquí al ladito vamos a hacer un análisis de esto. Entonces, donde 2x menos 1. Entonces, supongamos si es positivo. Vamos a ver los casos, ¿cierto? Porque sabemos que si todo lo que está aquí adentro es mayor que 0, quedaría igual, ¿cierto? Si todo lo que está aquí adentro es negativo o menor que 0, habría que anteponerle un menos, ¿cierto? Porque antes nosotros definimos el valor absoluto solo cuando había un elemento acá adentro. Pero si tenemos una suma de dos cosas, todo lo que está acá adentro debe ser estricto mayor que 0 o estricto menor que 0, ¿ya? Para considerar el signo. Entonces, todo lo que está acá adentro sería 2x menos 1. En el caso de que fuese mayor que 0, y despejamos, ¿cierto? Tenemos 2x mayor que 1, luego dividimos por 2, entonces tenemos que x mayor que un medio. ¿Qué es lo que quiere decir esto en el fondo? Nos quiere decir de que lo que está dentro del valor absoluto va a ser positivo solo si el x es mayor que un medio. Ahora, ojo, nosotros tenemos el caso cuando x es negativo, ¿cierto? Es decir, es menor que 0, por lo tanto no es mayor que un medio. Lo que quiere decir en el fondo, entonces, para x menores que 0, tenemos que 2x menos 1 es menor que 0, ¿cierto? ¿Y qué ocurre si esto es menor que 0? Vamos a decir así, el valor absoluto de 2x menos 1 sería anteponerle un menos, ¿cierto? Porque recordemos que si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, se le antepone un menos. Menos, y lo que estaba dentro, que era 2x menos 1. En el fondo, quiere decir que esto es lo mismo que al revés, ¿cierto? 1 menos 2x. O bien, menos 2x más 1, que es lo mismo. Ahí depende de los gustos, digamos, cómo a alguien le gusta escribirlo, cómo no le gusta escribirlo, ¿cierto? Ya, entonces lo que queremos decir es que este valor absoluto de acá arriba, en realidad es negativo, ¿cierto? O 1 menos 2x. Entonces ahora podemos continuar. Digamos así, considerando aquí toda esta observación, generalmente uno lo escribía en orden. Ahora para no utilizar toda la pizarra, ¿cierto? Estamos escribiendo al ladito. Ya, entonces aquí o bien se antepone un menos o bien lo escribimos como al revés. Entonces, en este caso creo que en virtud que tenemos un menos x en el denominador, vamos a dejarlo con el menos también para poder simplificar nomás, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos con esa escritura en vez de anterior. Entonces esto nos va a quedar menos, paréntesis de x menos 1 sobre menos x mayor o igual que menos x, ¿cierto? Entonces ahora nos permite, digamos, simplificar estos menos, ¿cierto? O por la ley de los signos, ¿cierto? Más por más, menos. No, más por más, más, ¿sí? Ya, entonces ahora hemos eliminado varias cosas. Como ya tachamos eso, podemos eliminar los menos ahí para no confundirnos. Bien. Entonces, ahora lo que queremos es pasar este denominador multiplicando, ¿cierto? Ya, entonces aquí es donde yo les decía recién, ojo, como x es menor que 0, ¿cierto? Estamos analizando cuando x es menor que 0, entonces tenemos que si multiplicamos por x, el sentido de la desigualdad aquí cambia, ¿cierto? Entonces en vez de quedar mayor o igual, quedaría menor o igual. Y x por menos x sería menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí vamos a marcar un poco con amarillo ahí. Ojo, ¿cierto? ¿Por qué cambia la desigualdad?
cambió porque estamos multiplicando por un número negativo, y si en una desigualdad o en una inecuación, eso nos cambia el sentido de la desigualdad. Bien. Bueno, entonces ahora despejamos simplemente. Despejando entonces tendremos que x cuadrado más 2x menos 1 es menor o igual que 0. ¿Ya? Y debemos hallar entonces estas soluciones para esta ecuación cuadrática. Si tratamos de factorizar, vamos a dar cuenta que no es posible hallar dos números que multiplicados me den menos 1 y que sumados me den más 2, ¿cierto? Dado que si el producto es negativo, tienen que ser de distinto signo. Y si tengo dos números de distintos signos, jamás la suma me va a dar 2, ¿cierto? Entonces ahí no es posible factorizar de una manera sencilla. Entonces uno va a utilizar, ¿cierto? La conocida fórmula del menos b más menos raíz, ¿cierto? Ya, entonces, usando fórmula de Cardamo, que es el autor de aquella fórmula que siempre se ha olvidado. Entonces recordemos que esta fórmula nos dice menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿cierto? ¿Y quién es a, b y c? Bueno, recordemos que en una ecuación cuadrática son de la forma ax cuadrado más bx más c, bueno, en este caso igual a 0 o mayor o igual a 0, donde a sería el coeficiente que multiplica el x cuadrado, b el coeficiente que multiplica el x y c el término solito, ¿cierto? Entonces en nuestro caso tenemos que a vale 1, que b vale 2 y que c vale menos 1. Entonces al reemplazar ahí obtendríamos las soluciones inmediatamente, ¿cierto? Que sería entonces menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 2 al cuadrado es 4, menos 4 por a por c, 4 por 1 por menos 1 nos daría más 4, ¿cierto? Y todo sobre 2a, donde a vale 1, entonces 2 por 1, 2. Bueno, voy a escribir hacia el ladito aquí para factorizar esta cosa. Entonces tenemos más 2, más menos, la raíz de 8. Bueno, sabemos que la raíz exacta de 8 no hay, pero la podemos racionalizar como 2 raíz de 2, ¿cierto? Y todo sobre 2. Entonces, claramente aquí tenemos un factor común 2, así que vamos a eliminar ese 2. Si factorizamos por 2, nos quedaría menos 1 más menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Simplificamos esto, ¿cierto? Entonces nos queda menos 1 más menos raíz cuadrada de 2. Ya, entonces aquí tenemos las dos soluciones. Vamos a mirar. Profe, ¿cómo sabe cuándo usar esa fórmula? Ya, buena pregunta, Magdalena. La fórmula de Cardano funciona siempre. O sea, si uno no sabe, no confía, digamos, las factorizaciones, como lo estuvimos haciendo en las otras clases, la fórmula de Cardano siempre le va a dar la solución. Solo que a veces es un poco más largo calcular. A veces factorizar cuando son sumas, cuando ambos signos son sumas, por ejemplo, o cuando el primero es resta y el segundo es suma, la mayoría de las veces se va a poder factorizar. Y factorizar, si uno está acostumbrado a hacerlo, va a ser muy rápido, que en 3 segundos usted va a encontrar las soluciones. Sin embargo, para calcular la fórmula Cardano tiene que manejar raíces, tiene que no olvidarse de la fórmula, ¿cierto? Muchas veces aquí también saber simplificar una raíz o racionalizar una raíz, ¿cierto? Por ejemplo, que la raíz de 8 es igual a 2 raíz de 2 y cosas por el estilo. O sea, aunque en realidad le debería dar la misma raíz. Sin embargo, al ojo, es difícil que alguien aquí note que la forma de simplificar es con estos dos términos, ¿cierto? Que son bastante feos en realidad. Así que no los culparía. Entonces lo que nos permite encontrar esto, bueno, ya encontramos la solución acá. Bueno, recordemos también que como resumen ahí, probablemente también lo van a estudiar la verdad no sé si en álgebra o en fundamentos, para encontrar la solución a este tipo de ecuaciones. Recordemos que hay muchas formas, ¿cierto? Una, factorizar si no le conviene. La otra era completar cuadrado, que esa también a veces es un poco difícil, ¿cierto? Es sumarle y restarle el mismo término para poder expresar nuestro polinomio o nuestra expresión como un producto notable, como un cuadrado de binomio. ¿Ya? También se puede hacer, pero intuitivamente no es muy fácil si es que uno no lo ha hecho varias veces. La fórmula de Cardano, en cambio, es infalible. Siempre va a resultar. ¿Ya? Puede ser un poquito más largo, puede tardar a lo más 2 minutos más, pero no les va a fallar, así que también a veces es un buen recurso para no perder el tiempo. Bueno, entonces saltándonos, digamos, de las soluciones que ya hemos encontrado,
Entonces sabemos que x cuadrado más 2x menos 1, o perdón, es menor o igual que 0. Sí, solo sí. Entonces factorizamos. Factorizamos por la suma de las raíces, ¿cierto? Entonces la primera, perdón, por la resta de ambas raíces. Sería menos, y la primera raíz que es menos, más raíz de 2, ¿cierto? Y la segunda que sería menos 1 menos raíz de 2. Entonces aquí también, por si es que alguien se confunde, recuerde que siempre las raíces de una ecuación cuadrática son 2, ¿cierto? Por ejemplo, aquí uno lo escribe para abusar de la notación como dos signos, ¿cierto? Más menos, pero en realidad lo que quiere decir es que aquí están escondidas dos cosas, una con la suma y la otra con la resta, ¿cierto? Entonces, una solución es con la suma y la otra solución es con la resta, ¿cierto? Entonces lo que quiere decir es que cuando uno no sabe factorizar este término como un producto notable, cuando ya hallado las raíces, ahora sabemos factorizar, que ese era el término que nos faltaba, ¿cierto? Digamos, estas dos raíces son el término que nos faltaban y siempre es la resta con estas raíces. Vamos a dejar con el color que corresponde. Y entonces esto es menor o igual que 0, ¿sí? Menor o igual que 0. Ya, entonces ahí nos vamos acercando un poco más. Entonces tenemos el producto de dos cosas que tienen que ser menor o igual que 0. Cuando ocurre eso, como ya sabemos todos multiplicar, dos cosas, el producto de dos números reales va a ser negativo o 0. Vamos a pensar primero en la parte negativa. Va a ser negativa cuando los dos son de distintos signos, ¿cierto? Eso quiere decir que podemos tener varias combinaciones. Una combinación es que esto sea mayor que 0 y que el segundo sea menor que 0, ¿cierto? Porque deben ser de distintos signos para que el producto sea negativo. Entonces la otra posibilidad sería al revés, que el primer término sea negativo y que el segundo término sea positivo. Entonces vamos a tener que analizar ambos casos. Entonces vamos a decir aquí, ¿dónde? Entonces en el primer caso tenemos que el primer término, me comí ahí un paréntesis, y también considerando que el menos vamos a trabajarlo inmediatamente en el interior, ¿ya? Entonces, x menos menos 1 sería x más 1 menos raíz de 2, ¿cierto? Menos raíz de 2, ya. Entonces, nuestro primer término de la izquierda, vamos a suponerlo primero positivo, ¿ya? Y el segundo término, que sería entonces x más 1 menos raíz de 2 esta vez, negativo, ¿cierto? O 0. Entonces, la primera posibilidad es que esto pase. Ahora, ¿cuáles son los x que nos permiten que ocurra esto? Y aquí uno despeja, ¿cierto? Entonces vamos a despejar por x simplemente. Entonces va a quedar que x debe ser mayor o igual que menos 1 más raíz de 2. Y por otro lado, cuando x es menor o igual que menos 1 más raíz de 2. Pero aquí ocurrió algo malo. Ah, acá, el signo, ¿cierto? Este era más. ¿Ven? A mí también me sucede. Ahí sí. Ya, entonces la corrección del signo de acá era por este segundo término, ¿cierto? Como el menos de acá multiplica el menos, me da positivo el 1. Y el menos multiplica el menos 2 raíz de 2, también me queda más raíz de 2, ¿cierto? Ese fue el signo que yo me comí y que acabo de corregir. Ahora, como acá uno despeja, significa que el 1 y el más raíz de 2 lo pasamos hacia el otro lado restando, por eso ambos están restando, ¿cierto? Ya, y ahí tenemos entonces la solución. Ahora, si queremos visualizar esto en un gráfico, vamos a colocarlo aquí al ladito, en un gráfico como intervalo, entonces tenemos la recta real, tenemos que ubicar el menos 1 más raíz de 2 y el menos 1 menos raíz de 2. Entonces, esos están más abajo del cero, ¿cierto? Vamos a colocar aquí el menos 1 menos raíz de 2. Vamos a colocar por acá el 1, digo, el menos 1 más raíz de 2. Y entonces el cero va a estar más allá, ¿cierto? Y hacia allá los positivos. Y hacia allá nos acercamos hacia el menos infinito. Bueno, hacia allá bastante más lejos en realidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que son los x mayores o iguales que menos 1 más raíz de 2. Acá está el menos 1 más raíz de 2, y como son los x mayores que este término que me cumplen, son todos los que van hacia los mayores, ¿cierto? Hacia el positivo. Todos los de allá me sirven. Como es mayor o igual, ¿cierto? Sí podemos considerar este valor.
Y por el otro lado, nos dice que también cumple para los x que son menores o iguales que el menos 1 menos raíz de 2. Entonces sería desde aquí hacia el infinito negativo, o los menores que este término. Y también puede ser esto. Si notamos, ¿cuáles son los que cumplen acá? Que me cumplen ambos, ¿cierto? Porque tenemos un conector y notamos que no hay intersección, ¿cierto? Y como no hay intersección, esta cosa es vacía. Entonces lo que significa en el fondo, que para que me cumpla que el producto de ellos sea menor que cero, eh, la primera posibilidad, que era que el primer término sea positivo y el segundo negativo, no pasa. Ya no hay x que me van a permitir que eso suceda. Entonces vamos a ver el segundo caso. Ahora, si hubiera algo aquí, no importa, igual hay que ver el otro caso. Hay que ver siempre todas las posibilidades. Entonces, ¿dónde? Vamos a poner aquí A, ¿ya? Y B, vamos a ver el otro caso. El otro caso era que ocurriese al revés, ¿cierto? Que los signos fueran al revés, que uno sea positivo y el otro negativo, pero ahora al revés. Entonces vamos a cambiar simplemente la desigualdad. Si antes era mayor o igual, ahora queremos que sea menor o igual. Y acá mayor o igual. Y entonces el despeje en realidad, si se dan cuenta, va a ser el mismo, solo que va a cambiar la desigualdad aquí. Entonces vamos a tener los x menores o iguales que menos 1 más raíz de 2. Y vamos a tener los x mayores o iguales que menos 1 menos raíz de 2, ¿cierto? Ya, y en ese caso, si queremos graficar, nos vamos a dar cuenta que es casi el mismo dibujo, solo que ahora es justamente lo de adentro. Vamos a dibujarlo, para convencernos todos de lo mismo. Entonces tenemos, acá ubicamos el menos 1 menos raíz de 2, acá ubicamos el menos 1 más raíz de 2, sabemos que más allá lejos va a estar el 0, ¿cierto? Hacia allá van a estar los positivos, hacia acá están todos los negativos. Entonces, ¿qué nos cumple? Nos cumple los x que son menores que menos 1 más raíz de 2. Entonces, aquí está el menos 1 más raíz de 2. Los menores son los que van desde el infinito negativo, todos los que están ahí. Y acá me cumplen todos los que son mayores o iguales que el menos 1 menos raíz de 2. Entonces, los mayores van hacia adelante, ¿cierto? Entonces, para este lado son esos. ¿Cuáles son los que cumplen con la intersección? Claramente son ese pedacito, ¿cierto? Solo ese pedacito. Aquí estamos considerando el valor, el de acá. La intersección sería donde quedan los dos rayados a la vez, ¿cierto? Por lo tanto, no, lo podemos decir como el intervalo cerrado del menos 1 menos raíz de 2 hasta el menos 1 más raíz de 2, ¿cierto? Ya, ahí nos verifica entonces con que sea menor o igual que 0. Bueno, hemos encontrado entonces el intervalo. Ahora lo único que nos queda entonces es expresar la solución, ¿cierto? Entonces cuando x es menor que 0, x vive acá, ya, en este intervalo. Ahora, no lo escribo abajo porque si se dan cuenta no puedo bajar más, es decir, que hemos usado toda la pizarra. Tendría que pasar de hoja, pero como ya está la solución, en realidad es lo mismo. Entonces, ahora, ¿cuál sería la solución total, el conjunto solución para esta desigualdad o inecuación lineal? Sería la unión entre las dos soluciones, ¿cierto? Entre las que son positivas y las que son negativas. Ya, entonces, cuando era mayor que 0, nos decían que era para todos los x menor o iguales que 1. Esto significa, en otras palabras, que x está en el intervalo abierto del menos infinito hasta el 1, ¿cierto? Cerrado, ¿cierto? Menor, menor o igual que 1. Y acá tenemos que son los que están en el intervalo menos 1, bueno, en este intervalo, ¿cierto? Entre el menos 1 menos raíz de 2 y menos 1 más raíz de 2. Si notamos, este intervalo está justamente en el interior de el intervalo menos infinito y 1, ¿cierto? Claramente, si son menores que 0, están en el interior del intervalo. Por lo tanto, las soluciones son en realidad las del segundo intervalo. Entonces, la solución de la inecuación es esta misma. La vamos a copiar y la vamos a colocar ahí. Esa es la solución entonces. Ese intervalito. Entonces, ahí por ejemplo pueden omitir, ¿cierto? Todo lo que se omite, digamos, en la guía que se les envió el otro día con los ejercicios resueltos.
para más o menos tener una idea bien argumentada de dónde salieron las cosas. ¿Ya? Eso. La fórmula esa, la de cárdamo, creo que se Ujú. llama. Es muy bacán, siempre se utiliza Sí, no, literalmente. es maravilloso. En un ejercicio de álgebra el otro día estábamos haciendo un sistema de ecuaciones y con Ajá. eso lo resolvimos al tiro, por ejemplo. Sí, no, es maravilloso. Y la verdad es que yo hace aproximadamente un año y medio recién supe quién era el autor de esa fórmula, porque todos la utilizan a todos los niveles de dificultad, siempre sigue siendo útil. Y la No verdad es tenía ni que, idea del nombre, y la ni verdad es idea. que pasó desapercibido ese maravilloso hombre, ¿cierto? Sí, yo no tenía ni idea que se llamaba así. La otra vez incluso les decía a unos compañeros como, es que esta fórmula no sé ni cómo se llama y la mandé así escrita porque no sabía ni cómo se llamaba. Sí, no, es muy útil, así que muy bien ahí, no lo olviden. Bueno, entonces ahora retomamos con funciones, ¿ya? Vamos a retomar y habíamos visto, bueno, en realidad vimos muchas cosas y habíamos quedado para la definición de la inversa de una función. Entonces, antes de la definición de la inversa de una función, yo les hice un pequeño resumen, ahí parece que será la pizarra, así que, de que habían unos requisitos antes de que la función funcionara. Oh, qué raro lo que pasó aquí. A ver. Sí, bueno, la verdad es que debo, ahora sí, compartir toda la pantalla, o si no, no visualizan lo que yo rayo sobre la presentación, así que... Ya, entonces, para la inversa de una función, yo les contaba el otro día que habían unos requisitos, ¿cierto? Esos requisitos entonces era que la función fuera inyectiva y todas esas cosas. Entonces, voy a escribir aquí rápidamente esas definiciones. Entonces vamos a decir, una función es, vamos a decir, uno, ¿ya? Inyectiva. Entonces, una función se dice inyectiva si cumple lo siguiente. Entonces cumple que para todos elementos del dominio, vamos a decir todos elementos del dominio A y B están en el dominio de la función. Bueno, como no le pusimos nombre a la función y siempre estamos escribiendo que la función se llama f, vamos a decir una función f. Ya, entonces, es inyectiva si para cualquier elemento del dominio, lo que se tiene es lo siguiente, que si suponemos que f evaluado en A es lo mismo que f evaluado en B, esto implica que A igual a B. ¿Ya? Ahora, ¿había una otra forma? Sí, había otra forma, ¿cierto? Y podemos colocar que equivalentemente, bueno, si negamos, ¿cierto? Aquí la condición, tendríamos que también se dice inyectiva si para cualquier par de elementos del dominio uno supone lo contrario, supone que A distinto de B, entonces uno debería llegar a que F evaluado en B es distinto de F evaluado en B. Ya cualquiera de esas dos cosas sirven para que una función sea inyectiva. Y la segunda definición era que era sobreyectiva o epiyectiva, ¿cierto? También se dice la misma, o suprayectiva, dicen algunos textos. Pero creo que nosotros no lo utilizamos mucho. Supongo que debe ser más México o España. Entonces, cuando una función es sobreyectiva, cuando para todo elemento del codominio, vamos a decir de B, grande, aquí vamos a explicitar que esto es el codominio de F, perdón, esto se quedó muy feo. Codominio de F. Existe una A en el dominio de F, tal que B es igual a F de A. Eso simplemente. Entonces, cuando una función es sobreyectiva, cuando para cualquier elemento del codominio existe un elemento del dominio tal que ese B del codominio en realidad es A evaluado a la función. Ahora recordemos que esto en el dibujito, cuando hacíamos F y B, ¿cierto? ¿Qué significa? Que para todas las cosas que caen acá, tiene que haber uno aquí, tal que la función me lo lleva hacia allá. Para todos los de acá, tiene que haber uno acá, tal que evaluado la función,
me resulta el de acá. Ya, eso era lo que era que sobreyectivo. Bueno, para verificar esas cosas, pues vamos a darnos cuenta con el ejemplo que nos queda. Entonces, ahora, ¿cuál era la importancia de una función inyectiva y sobreyectiva? Es que una función se dice biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿cierto? Entonces, una que cumple ambas se llama biyectiva. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta cosa? Que una función posee inversa solo si es biyectiva. ¿Ya? Entonces, cuando uno le preguntan hallar o si tiene la inversa una función, uno lo primero que tiene que verificar es que si existe su inversa. Y para que eso ocurra hay que probar que sea biyectiva primero, ¿ya? Para asegurarse que eso pasa. Uno a veces lo pasa por alto, ya uno llega y calcula la inversa sin asegurarse que en realidad existe, o que está permitido que esa función tenga inversa o no. ¿Ya? Entonces, por eso era recordar. Esta es materia de segundo medio. Yo me acuerdo perfectamente de eso porque lo pasé en segundo medio en varios años en el colegio. Bueno, si no se recuerdan, creo que también vamos a ver dentro del ejemplo y en la guía me parece que hay al menos uno en el que se pedía inyectividad de alguna función. Ya, entonces, esa era, digamos, como la gracia de este tipo de funciones. Ya, ¿y para qué eran entonces? Para asegurar que existe una inversa de una función, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a suponer f, que está definido de a en b. Recordemos que a es el codominio, b sería el rango, ¿no? O recorrido. O sea, perdón, codominio. A el dominio. Disculpen, tengo que rechazar una llamada de spam. Ya, ahora sí. Y G que va de B en A, ¿cierto? Es decir, G está definida desde el codominio de F y va hacia el dominio de F, ¿cierto? En el fondo están al revés, el conjunto de llegada y de salida están al revés, ¿cierto? En ambas funciones. Entonces, se dice que F y G son inversas una de la otra si cumplen lo siguiente. Que si las componemos, G compuesto F es en realidad X, ¿ya? Solo X. Es como si no hubiera evaluado nunca la función en realidad. Ninguna de las dos. Y por otro lado, si yo las compongo en el otro orden, F compuesto a G, de otro elemento, ¿cierto? Que ya no sería del X. ¿Por qué no sería del X? Porque F va de A en B, ¿cierto? F yo lo evalúo en X, pero G no lo evalúo en X, porque G viene de B, ¿cierto? No viene de A. Entonces ahí uno le pone otra letra en realidad, ¿no? I. Y esto me da I también. ¿Ya? Es decir, lo mismo. Se llama identidad una función que me deja algo igual. ¿Ya? Entonces, si me cumple que al componer por ambos lados la función me da la identidad, entonces una función es inmediatamente biyectiva. ¿Ya? Entonces, en vez de probar que sea inyectiva, que sea sobreyectiva y buscar cuál es, para asegurarme que tiene inversa, uno compone las dos funciones por ambos lados y si me cumple es biyectiva. ¿Ya? Es una forma mucho más rápida, pero se requiere tener las dos funciones ya identificadas, ¿cierto? Entonces, si me dan dos funciones, me piden probar algo o necesito saber tal cosa, ¿cierto? Uno ya tiene que tener las dos funciones, o al menos tener la idea o la intuición de cuál es la inversa que estoy buscando y solo me falta verificar que cumplen estas dos condiciones para poder asegurar que sí lo son. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver la biyectividad desde este punto de vista porque es más rápido generalmente y porque la mayoría de las funciones que uno busca son relativamente conocidas. Como notación, la inversa de la función g la escribiríamos como f a la menos 1 y la inversa de f la escribiríamos como g a la menos 1. Y si nos damos cuenta entonces aquí, si de A vamos hacia B a través de f, ¿cierto? Y volvemos a dar la vuelta en el fondo, ¿cierto? Otra con g. Si duplicamos g, volvemos a volver a A. Eso en el fondo lo que quiere decir, es como un ciclo, ¿cierto? Depende de dónde partas, dónde voy a terminar en el mismo lugar. Entonces, como un ejemplo práctico de esto, vamos a considerar dos funciones que tienen toda la pinta de ser una inversa de la otra, ¿cierto? Como ya hemos visto, la raíz cuadrada y elevar al cuadrado. Ahí si alguien tiene alguna observación y duda de que ellas sean o no inversas una de la otra, eh, está bien. Está bien. Ya, entonces, notemos lo siguiente. Tenemos f definido del dominio, que está explícito, ¿cierto? Nos dicen que va desde el cero inclusivo o cerrado en el cero hasta el infinito.
Esto también lo podemos escribir como R más, ¿cierto? Es lo mismo. O digamos los positivos. Esto es lo mismo, ¿cierto? Si uno pusiera aquí R más y el 0, ¿cierto? Que recordemos que esto también se podía escribir como R más, unión, el singleton del 0, ¿cierto? Era lo mismo, desde el 0 hasta el infinito. Y también va hacia el mismo conjunto, ¿cierto? Hacia los reales positivos. Si tomo cualquier real y lo elevo al cuadrado. Y por otro lado, tenemos la función g, que también va de los reales positivos hasta los reales positivos, y lo que hace es tomar cualquier número real y me lo envía a la raíz cuadrada de ese valor. Entonces lo que queremos hacer es verificar si cumple. Oh, perdón. Si cumple con que sea una inversa de la otra, ¿cierto? Bien, ya tenemos los dominios y lo que nos queda verificar es entonces que si componemos f compuesto g, vamos a decir de x, me debería dar x, ¿cierto? Recordemos que en la compuesta, por definición, uno aplica primero la función que está más cerca del x, ¿cierto? O la que está más lejos, digamos, la que queda afuera. Eso quiere decir que g lo voy a evaluar en f, evaluado en x. Ya recordemos que esa es la definición de compuesta. G evaluado en f de x. Sin embargo, f de x ya lo sabemos. F de x está definido como x cuadrado. Entonces aquí vamos a tener x cuadrado. Y g de x lo conocemos, que es la raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Cierto? Bien, como ya hemos visto este ejemplo, sabemos que x, la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es el valor absoluto de x. Pero como el dominio de la función son solo los reales positivos, en el fondo si nos damos cuenta, cualquier x que vive en este intervalo implica que x es mayor que 0, ¿cierto? Entonces el valor absoluto de x sería x. Bueno, eso era lo que queríamos probar. Cumple para un lado. Ahora tenemos que componer al revés, ¿cierto? F compuesto G. Entonces vamos a decir aquí y. Vamos a tomar otro elemento. Entonces F queda afuera. Primero evalúo G en algún real. F ya lo sabemos. G de I, sabemos que si yo tomo un I y lo evalúo en G, me va a dar raíz de I, ¿cierto? Entonces tenemos aquí raíz de I. Y si yo le aplico f, me lo eleva al cuadrado. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de i elevado al cuadrado. Sabemos que esto simplemente se elimina y me queda la parte positiva de i, ¿cierto? Y que es lo que queríamos, ¿cierto? Que la compuesta me dejara el i igual, como si no lo hubiéramos aplicado nunca nada. Perfecto. Cumple ambos casos. Por lo tanto, recordemos que estos tres puntitos, por lo tanto, ¿cierto? Para no escribir por lo tanto muchas veces y concluir algo, más que escribirlo entre medio de los pasos, es para concluir un resultado. Tenemos que la inversa de f es g, ¿cierto? Y de la misma manera que la inversa de g es f. ¿Ya? Entonces son una inversa de la otra. Ahora, aquí vamos a hacer una observación. Y que tiene que ver con esta parte, ¿cierto? ¿Cuál sería la observación? Que si x es negativo, entonces el valor absoluto de x es menos x, ¿cierto? Que claramente no es lo mismo que x. Y en ese caso, no tenemos que una es inversa de la otra, ¿ya? Entonces estas funciones son una inversa de la otra porque tenemos explícito el dominio que nos permiten que esto ocurra. Si nosotros hubiéramos llegado solo hasta ahí, por ejemplo, aquí la función no dice el dominio, y solo nos hubiera dicho f es elevado al cuadrado, g es raíz cuadrada, y no tenemos el dominio explícito, en ese caso no tenemos la biyectividad en todas partes, ¿cierto? Es una inversa de la otra solo sobre los reales positivos con el cero. Pero no para todos los reales, porque si fuese negativo, nos quedaríamos con valor absoluto nomás, con menos x, ¿cierto? Y no me cumple con ser x igual a menos x. Entonces ahí vamos a decir aquí, ojo con el dominio, como una observación de eso. Bien. Y entonces vamos a ver el gráfico de una función inversa. Del ejemplo anterior tenemos esas dos funciones. Entonces graficamos solo en el cuadrante en el positivo, o primer cuadrante. Con de rojo la función de x cuadrado y de azul la raíz cuadrada, una inversa de la otra. Entonces aquí nos deja una gran enseñanza, ¿cierto? Si nos damos cuenta, justo entre ellas tenemos la función x igual a y, que en el fondo sería la línea oblicua, ¿cierto? O una diagonal, como uno puede decir también.
Ya, entonces si tomamos un valor cualquiera, por ejemplo, de la función x cuadrado, supongamos este punto de coordenadas a, b, ya, que está sobre esta función. Por ejemplo, aquí notamos a, b está en y igual f de x, ¿cierto? La de rojo. Lo que quiere decir esto en el fondo, ¿cuándo va a estar aquí? Si es que b en realidad es f elevado a. Si yo le aplico f a la menos 1 a ambos lados, que sabemos que era la inversa de la otra, aquí tendríamos en realidad que a es g de b, ¿cierto? ¿Y cuándo ocurriría esta cosa? Si es que al revés, ¿cierto? B como a está en x igual g de y. Entonces, en el fondo lo que quiere decir esto es que si tomo un punto de uno de los dos gráficos y aplicamos una simetría axial, ¿cierto? Respecto a la recta x igual a y, ya obtenemos el punto de su función inversa. Ya, entonces, los gráficos de las funciones inversas verifican simetría axial. Recordemos que la simetría, hay dos tipos de simetría, ¿cierto? La simetría puntual, cuando es respecto a un punto, y una simetría axial cuando es respecto de una recta o de una función. Entonces, en este caso, cuando uno habla de la función x igual a y, es justamente este gráfico así, ¿cierto? Oh, ahí, ¿cierto? Bueno, aquí también podría seguir hacia abajo, pero como estamos en el primer cuadrante positivo, eso lo es. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta recta es lo que nos verifica, ¿ya? Para este tipo de funciones. Entonces, ahí también es importante a veces saber qué tipo de cosas como esas, ¿cierto? Nos puede verificar algo de esto. Vamos a ver otro tipo de funciones, las que se denominan funciones por partes o bien función definida por tramos. Entonces, como el caso de acá. Recordemos que esto ya lo hemos visto en el valor absoluto, ¿cierto? Recordemos que el valor absoluto estaba definido de una forma parecida a esto. Oh. Y entonces vamos a considerar la función f de esta forma, que va a tomar dos valores. Por eso se llama por partes, ¿cierto? Por tramos. Si los x son mayores o iguales que 0, o bien si son positivos o 0, la función va a tomar la forma raíz cuadrada de lo que yo le ingrese a la función, ¿cierto? Por otro lado, si x o el valor del dominio es negativo o menor que 0, la función me va a tomar la forma 1 sobre x, o 1 sobre el valor que le ingresemos al dominio. Si graficamos esta cosa, obtenemos algo como esto. Entonces, notamos que como esta función está dividida por tramos y el punto de corte sería el 0, ¿cierto? Es decir, para los x mayores que 0, los positivos, lo de acá, el gráfico va a ser igual que la raíz cuadrada, ¿ya? Desde el 0, porque aquí parte. Y para los menores que 0 va a ser 1 sobre x, ¿ya? Obviamente solamente la parte negativa. Entonces, una función, el gráfico de una función por parte está compuesto por la parte de los gráficos que corresponden a cada uno, ¿sí? Digamos así que está hecho como por pedacitos, ¿cierto? ¿Cómo se verifica ahí? Entonces, por ejemplo, veamos para algunos valores cómo sería esta cosa. Algunos valores más o menos aleatorios. Por ejemplo, el f evaluado en el valor 4. ¿Ya? Entonces, f de 4, ¿qué valor tomaría? Como 4 es mayor o igual que 0, tomaría la raíz cuadrada. Entonces aquí sería raíz cuadrada del valor que ingresamos, ¿cierto? Que sería 4. Y eso sabemos que es 2. Valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto quiere decir en el fondo que esto es más y menos 2, ¿cierto? Eso lo sabemos. Ya. Ahora, ¿por qué también uno podría decir, sí, porque esto es lo mismo que 2 elevado a 2, ¿cierto? Por eso. Entonces, el cuadrado está dentro. Entonces, si está dentro, es valor absoluto. Por ejemplo, una de las formas también de recordar cuándo lleva valor absoluto y cuándo no lleva valor absoluto. Y acostumbrarnos un poco a eso. Ya, bien. Ahora, entonces f evaluado en menos 2, como x, en este caso menos 2 es menor que 0, tomaría esta forma. Por lo tanto, aquí la función sería 1 sobre el valor que ingresamos. 1 sobre menos 2. Y en este caso, bueno, simplemente es menos un medio, ¿cierto? Y eso no más. También hay una otra observación,
quizás muchos de ustedes estuvieran acostumbrados a trabajar con fracciones y llevarlas siempre a decimal, ¿cierto? Uno dice, un medio a 0,5. Bueno, nosotros generalmente conservamos las fracciones en su estado natural. ¿Ya? Eh, no le va a aportar transformarlo a decimal. Eso es, ya. Manténgalo como fracción el resultado. Si usted lo deja expresado como fracción, está perfecto hasta ahí, no hay que llevarlo a decimal. Lo mismo, por ejemplo, pi, ¿ya? Si digamos coseno de pi, o no sé, algo como f evaluado en pi, ¿cierto? Entonces, en vez de decir, pi 3,14, no, mejor dejemos un pi nomás, ¿ya? Como un término, como un término racional, irracional, ¿cierto? No lo vamos a aproximar ni con 2 decimales, ni con 3, ni con 10 decimales, ¿ya? Pi. Y vamos a conformarnos con eso. ¿Ya? Entonces, digamos, para ir evitando algunos errores en un principio. Ya, entonces, vamos a ver otra parte ahora. Como, ¿qué sucede si el valor absoluto de h es menor que 1? ¿Cuál sería, cómo sería la forma de la función f evaluado en 1 más h? ¿Y quién es h? H sería un número real nomás, ¿cierto? Solamente que sería un número real que queremos ver en cuál de los dos tramos está contemplado. Ya, entonces, si el valor absoluto de h es menos 1, tenemos que encontrar cómo sería la forma de f evaluado en 1 más h. ¿Ya? Entonces, para esto, voy a escribir en verdecito. Entonces, si el valor absoluto de h es menos 1, es menor que 1, perdón, sabemos que por propiedad de valor absoluto, recordemos que esto decía que entonces el h estaba entre menos 1 y 1, ¿cierto? Ahora sí con, con la desigualdad como corresponde. Y lo que nosotros queremos es 1 más h. Entonces, ¿cómo sabemos dónde está ubicado el 1 más h? Sumamos 1 a todas partes, ¿cierto? Entonces aquí más 1. Vamos a sumar 1. Entonces tenemos que, bueno, menos 1 más 1 es 0. H más 1 es h más 1. Y 1 más 1 es 2, ¿cierto? Entonces ahora ya sabemos dónde está el h más 1. El h más 1 está entre 0 y 2, ¿cierto? O bien, si lo que a nosotros nos importa en realidad es la primera parte, ¿cierto? Que h más 1 es mayor que 0. Y como es mayor que 0, entonces el valor absoluto de h más 1 sería, perdón, la función de valor en esta parte, como es mayor que 0, nos quedamos con la parte de arriba, ¿cierto? Nos quedamos con la parte de arriba. Entonces ahora ya sabemos cómo estaría definida la función. Entonces, f evaluado en 1 más h sería la raíz cuadrada de h más 1, o de 1 más h, que es lo mismo, ¿cierto? Ahí sí. Ahí sí, ¿ya? En el fondo lo que varía aquí es que simplemente faltaba ver el 1 más h. ¿Dónde está ubicado? ¿Está ubicado en este tramo o está ubicado en este tramo? Eso es en el fondo lo que hay que ver. ¿Es mayor o igual que 0 o es menor o igual que 0? Entonces ahí uno se construye la desigualdad para poder compararlo con el 0. ¿Ya? Sumando, restando cosas a uno de los dos lados para que en alguno de ellos dos me quede el 0 y así poder establecer una comparación. O sea que cuando tengamos un valor absoluto en la Ujú. desigualdad, siempre tenemos que intentar desigualdad a cero. Claro, exactamente. Lo que está dentro de ese valor absoluto hay que compararlo con lo que me permite eliminar el valor absoluto, que es compararlo con el 0. Entonces, si sabemos, por ejemplo, si sabemos que el x solito o que el h solito cumple una cierta desigualdad, lo que vamos a hacer es, a partir de esa desigualdad que conocemos, construir la que nos permite a nosotros avanzar. Exactamente. Por ejemplo, aquí, si sabemos que x es mayor o igual que 0, que x sea mayor o igual que 0, ¿qué cosa implica? Pucha, implicaría que, por ejemplo, que 2x más 1 es mayor o igual que 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí yo lo que hice rápidamente fue multiplicar por 2 a ambos lados. Si multiplico por 2 a ambos lados me va a quedar 2x, 2 por 0 sigue siendo 0. Si sumo 1 a ambos lados, me va a quedar 2x más 1 mayor o igual que 1, ¿cierto? Y así uno va construyendo. Ahora, ¿cuándo es el problema? El problema es cuando uno tiene que sumar una variable que no tiene idea. Entonces, por ejemplo, uno necesita encontrar 2x más y, por decir algo, ¿ya? Y solo sabemos que x es mayor que un medio, por decir así. Entonces ya sabemos que esta parte cumple, pero el i no tengo idea.
Entonces, ahí, ¿cómo me construyo una a partir del x? Porque uno diría, bueno, si el x es mayor o igual que un medio, multiplico por 2. Si multiplico por 2 voy a tener 2x mayor o igual que 1, ¿cierto? Y para hacer entrar el i, sumo i a ambos lados, pero el i es positivo, es negativo, no tengo idea. Entonces, x más i. Y sería mayor o igual que 1 más i, ¿cierto? Pero no tengo idea de qué pasa, pero sí el 1 quizás. Entonces le resto 1 para compararlo con el i. Y así, ¿cierto? Uno va jugando y adecuando su desigualdad. Ahora, el ejemplo que yo estoy construyendo aquí no tiene sentido porque fue rápidamente inventado sin un propósito así. Pero a partir de la desigualdad conocida o dada, uno va construyendo lo que tiene que buscar si es que no hay otra salida. Pero cuando hay un valor absoluto, ¿cierto? Ahí es cuando digamos que esta cosa importa en realidad. Si no, no mucho. Entonces, otra función por partes es la que ya habíamos visto. Ahora lo estamos viendo como función, ¿cierto? El valor absoluto. Entonces sabemos que el valor absoluto es positivo. Nos quedamos con la parte positiva del valor si es que esto es positivo. Y nos quedamos con la parte negativa si es que es menor que 0 o si es que es negativo. El gráfico del valor absoluto sería i igual a x, i igual a menos x. ¿Ya? Eso sería. Ahora, el m, ahí para aquellos que se acuerdan de las ecuaciones cuadráticas y esas cosas que podía sacar como información, la pendiente, ¿cierto? Y recordemos que era la pendiente de una recta, la inclinación que tenía esta, ¿cierto? La pendiente era 0 si era paralela al eje x. Bueno, aquí notamos que 1 cuando es oblicua. Y vamos a dejar el resto de cosas de la pendiente para el futuro, ¿ya? Porque ahí cuando veamos derivada, la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de una curva, ¿ya? Entonces ahí vamos a atacar directamente este concepto más adelante. Bueno, y también vamos a verificar algunas funciones elementales. Entonces las funciones polinomiales de grado n, a pesar de que no parece tan elemental todavía. Entonces tenemos un polinomio de grado n. Vamos a ver algunos casos particulares, los casos más sencillos, ¿cierto? El caso más sencillo es que si el grado de este polinomio, ahora de degree, ¿cierto? Que es el grado de la función, el grado, recordemos que significa el exponente más alto que tiene un polinomio. Entonces, si un polinomio es de grado 0, significa que la función es una constante. Por ejemplo, 3, ¿cierto? Porque si la variable tiene exponente 0, es porque en realidad no hay variable, ¿cierto? No hay un x. Entonces la función es un número, ¿no? Y si la función es un número, la gráfica es una línea recta así, ¿cierto? Que es paralela al eje x. Si el grado de un polinomio es 1, es una ecuación lineal. Por ejemplo, 2x menos 1, ya, o más 1, ¿cierto? Que la hemos usado siempre. ¿Por qué? Porque el exponente de x es 1, y recordemos que si el exponente es 1, el grado del polinomio es 1. Y eso es una línea recta, que sabemos que tiene una raíz, que sería siempre una intersección con el eje x. La que ya estábamos usando gracias a la fórmula de Cardano, ¿cierto? La ecuación cuadrática, que sabemos que se llama ecuación cuadrática o de grado 2, porque el exponente de la variable es 2, ¿cierto? O mejor dicho aquí, nuestro n es igual a 2. Entonces, ¿cuál sería una función de aquí como la que nosotros ya estudiamos? X cuadrado más 2x menos 1, por ejemplo. Bueno, en este caso tenemos dos raíces, ¿cierto? Es positivo el a, entonces va hacia arribita, y tiene dos intersecciones, ¿cierto? Que serían sus dos raíces reales. Para el grado 3 tenemos la función cúbica y se comporta más o menos de esta forma, ¿ya? Y sabemos también que puede tener dos raíces, ¿cierto? Dos raíces reales, y en este caso, bueno, en el gráfico se establece que hay una, pero es un ejemplo. Ajá, hay que verificar. Bueno. Entonces, un polinomio no nulo de grado n tiene a lo más n raíces. Esta es una afirmación, lo van a estudiar en álgebra, así que vamos a dejar, simplemente vamos a creerlo por ahora. Entonces, un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales. Entonces, en el fondo quiere decir que una ecuación cuadrática tiene a lo más dos raíces reales, ¿cierto? Una ecuación cúbica tiene a lo más tres raíces cúbicas y así. La lineal, entonces, sabemos que sí o sí tiene una pura solución. ¿Ya? Eso es lo que nos deja a todos felices. Ahora, el teorema fundamental del álgebra lo que nos dice es que todo polinomio en una variable de grado
n mayor o igual que 1, es decir, una ecuación lineal, cuadrática en adelante, no la de grado 0, con coeficientes ya sea reales o complejos, tiene por lo menos una raíz, real o compleja. Entonces, todo polinomio tiene al menos una solución real. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el teorema fundamental de la álgebra. Ya, y a esto sí vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Porque esto sí también nos importa actualmente. Vamos a hablar de la paridad de una función. Diremos que una función es par si cumple que para cualquier elemento del dominio, f de menos x es igual a f de x. Por otro lado, diremos que una función es impar si para cualquier elemento del dominio, f de menos x es igual a menos f de x. La gráfica de una función par cumple con ser simétrica respecto al eje y. El eje vertical, ¿cierto? La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen, ¿ya? A la coordenada 0,0. Los mayores ejemplos que cumplen esto son seno y coseno respectivamente. Cuando veamos las funciones un poquito más adelante, en un par de, de fotogramas más adelante, vamos a verificar lo que estamos diciendo. Ya, entonces recordemos, una función es par si f de menos x es f de x, y va a ser impar si no, si cumple el contrario. Ya, entonces vamos a verificar si es par, impar o bien ninguna de ellas las siguientes funciones. Entonces, nuestra amiga del día de hoy parece la función x cuadrado. Vamos a verificar entonces las más rapiditas. Entonces, cuando cumplían, había que ver f de menos x, ¿cierto? ¿Qué es f de menos x? Bueno, sabemos que si f de x es x cuadrado, entonces f de menos x sería menos x elevado al cuadrado, ¿cierto? Sabemos que por propiedad de reales, recordemos que si x era real, x cuadrado siempre era mayor o igual que 0, ¿cierto? O positivo. O eso. Entonces, esto, el menos x todo elevado al cuadrado es equivalente a x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado sabemos que es lo mismo que f de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que f de menos x es igual a f de x, por lo tanto, esto cumple con ser par, ¿cierto? Bien. La segunda, tenemos que f de x es 1 sobre x, ¿cierto? Perdón, me equivoqué, me faltó el menos, porque la gracia es con menos, ¿no? Lo que queremos ver es qué pasa con el menos. Ya. Pasa con el menos, entonces va a quedar el menos. Bueno, sabemos que si el menos es en una fracción va arriba o abajo, en realidad da lo mismo, ¿cierto? Menos, la fracción es negativa, en el fondo. Y en este caso no hay nada que hacer. Esto es lo mismo que si aquí uno utiliza asociatividad, ¿cierto? Sería menos f de x. Entonces en este caso, menos f de menos x es menos f de x, y esta es la definición de una función impar. Y la última fracción, tenemos, función, perdón, tenemos f de menos x. Bueno, f de x es x más el valor absoluto de x. Entonces, f de menos x será menos x más el valor absoluto de menos x. Sabemos que menos x no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero por propiedad de valor absoluto, sabemos que el valor absoluto de menos algo es igual al valor absoluto de algo, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas son equivalentes. Nos damos cuenta entonces que esto no cumple ni de ser f de x, ni de ser menos f de x. Entonces, este tipo de función no es par ni impar. O debería ser al revés, ¿cierto? Por algo de gramática, me imagino. No es impar, oh diablos, ni par, ¿cierto? Ahí sí, ya. Claro, que me parece que escribir par ni impar cuando hay dos i juntas, uno siempre debiese evitar eso, ¿cierto? Concuerdo. Ya, gracias, me parece que es el único que estoy preocupado de escribir como corresponde. Repetir tanto ni me recordó una película Monty Python.
que no sé si la viste. Sí, me suena. Me suena, pero me preocupa que no me acuerde con detalle, así que Búsquela, es buena. ¿no? Voy a ver qué tal. Ya, entonces tenemos ahora nuestro resumen, perdón, de funciones trigonométricas. Antes de eso voy a escribir una pequeña observación aquí arribita. Entonces, observación, que todo ángulo en trigonometría uno lo trabaja en radianes, ¿cierto? Entonces quiere decir que 180 grados, eso equivale a pi radian, ¿cierto? Pi radian. Entonces en vez de hablar de 180 grados, vamos a hablar de pi. ¿Ya? En vez de hablar de 360, vamos a hablar de 2pi. En vez de hablar de 90 grados, vamos a hablar de pi medio, ¿cierto? Y así. Entonces, para aquellos que no se acuerdan, recordemos que la fórmula de transformación en realidad es esta, ¿cierto? Esa es la proporción que hay respecto de los ángulos. Recordemos que los ángulos se miden en sexagesimal, que es dividir en 360 grados un círculo, ¿cierto? Y a cada uno de esos 360 pedacitos le llamamos ángulo, y ahí tenemos los 360 grados, perdón. O bien en respecto a pi, ¿cierto? Recordemos que pi y un círculo de ella hay una relación bastante cercana con respecto a las dos vueltas, ¿cierto? De la rueda de la bicicleta y toda esa historia. Entonces, para trigonometría o en evaluar funciones, uno siempre lo trabaja con radianes, ya, con pi, múltiplos de pi en general. Así que notarán aquí, ¿cierto? Los pi, los términos pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio y cosas por el estilo, para evaluar las funciones y hallar los ceros de la función seno y la función coseno, cosas por el estilo. Y entonces vamos a ver los gráficos y algunas observaciones rápidas del seno, el coseno y la tangente que vamos a retomar posteriormente cuando veamos límites de funciones trigonométricas. Entonces, notemos que el coseno y el seno se parecen mucho, como yo les decía. Es como si el coseno lo empujamos, ¿cierto? Si lo empujamos hacia allá, pi medio, nos queda el seno. ¿Ya? Y digamos que es como la forma más sencilla de poder darnos cuenta de eso. El dominio de la función seno y la función coseno son todos los números reales y su recorrido van del -1 al 1. Recordemos que eso lo podíamos observar, el dominio en el eje X y el rango o el recorrido en el eje Y, ¿cierto? Entonces, en el eje Y nos damos cuenta que entre -1 y 1 oscilan todos los valores de esta función. Nunca nos va a dar 2. C nos evalúa en cualquier cosa, jamás nos va a dar 2. Ni nos va a dar un medio ni siquiera, ¿ya? Sí nos va a dar 1, sí nos va a dar -1 y los valores que están entre medio, 0, ¿cierto? Un medio, etc. Y lo mismo la función coseno. Y el periodo, recordemos que le había dicho rápidamente lo que significaba periodo. El periodo es cuando se repite el gráfico de una función cada cierto intervalo. En este caso, si cortamos la función seno desde 0 a 2pi, la podemos pegar hacia adelante y nos damos cuenta que construimos toda la función a lo largo de los reales. ¿Ya? Entonces, cuando estas funciones se comportan de esta manera, en vez de estudiar la función para todos los reales, uno la estudia solo para el periodo que corresponde y luego, por extensión, uno asume que se comporta igual para el resto de su dominio. ¿Ya? Digamos que esa es como la gran utilidad de los periodos. Hasta ahora, por ahora no va a ser importante, así que es solo un detalle más. Y por otro lado tenemos la función tangente. Recordemos que podemos relacionar la tangente con el seno y el coseno, ¿cierto? Ahí a través de un cociente. Y por este lado nos damos cuenta que cambia bastante. El dominio son todos los valores reales distintos de pi medios más un múltiplo de pi. Entonces, si nos damos cuenta, tiene pura asíntota, ¿cierto? Pi medio, tiene el menos pi medio, el 3 pi medio, el 5 pi medio, y así sucesivamente. Entonces tenemos pi medio y le sumamos un múltiplo de pi. Significa pi medio más pi medio más 2pi, pi medio más 3pi, y así. Entonces todas estas asíntotas, digamos, que son valores a los que no pertenecen a su dominio. En cambio, su rango o recorrido sí son todos los reales. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, hay una diferencia bastante grande entre las anteriores. Y su periodo también es bastante más corto, es pi, ¿cierto? Es decir, que desde el 0 a pi uno corta este gráfico y después lo puede repetir y funciona de la misma forma. Entonces, más o menos para familiarizarse un poquito con eso. Eh, bueno, pensando en eso, entonces les quería mostrar esto en GeoGebra, que para este tipo de cosas puede ser útil. Entonces, recordemos que la función de las relaciones trigonométricas es a partir del círculo unitario o del círculo de radio 1. Entonces, por ejemplo, aquí podemos notar la función seno. Si sobreponemos la función coseno,
ahí notamos que es lo que les decía, de empujarlo, ¿cierto? Si lo empuja, bueno, aquí es difícil que esto lo pueda correr, me parece, pero si lo empujásemos hacia adelante pi medio el coseno, nos quedaría la función seno. ¿Ya? Y bueno, la función tangente, ¿cierto? Que sería de esta forma, y cada una de estas líneas punteadas serían esos agujeros que tiene el dominio, ¿cierto? Que era lo que se mencionaba acá, que eran todos los pi medios más un múltiplo de pi, como el pi medio, el 3 pi medio, el 5 pi medio, son justamente esos valores que no están permitidos o son asíntotas. Recordemos que una asíntota era cuando tenemos una curva que se acerca hacia una recta, pero nunca la va a tocar. ¿Ya? Es decir, va a tender a ir hacia allá, pero jamás la va a tocar. Entonces, por ejemplo, no sé, pues los logaritmos, ¿cierto? Sabemos que estaba el 0, ¿cierto? Porque no está definido para 0, pero sí para un 0,0001. Entonces, si uno ve la gráfica, por ejemplo, una función logarítmica, ahí se da cuenta que nunca va a tocar al 0, ¿cierto? O al eje. Se va a acercar demasiado, pero nunca lo va a tocar. Eso es una asíntota. Entonces, en las funciones trigonométricas, eso ocurre. También tenemos las funciones trigonométricas inversas. Es decir, si las componemos, ¿cierto? Nos daría x. Oh, perdón. Nos daría x. Para ellos tenemos la cosecante, que es la función inversa del seno. Perdón. Ah, inversa multiplicativa. Es que hasta me estoy confundiendo en las palabras. Las inversas multiplicativas, entonces recordemos la diferencia importante entre lo que es una inversa como función y una inversa multiplicativa. ¿Qué significaría ambas cosas? El inverso multiplicativo de A es el que le da la propiedad de ser un cuerpo, ¿cierto? Es 1 sobre A. Y si los multiplicamos, recordemos que nos daban el neutro de la multiplicación, que era el 1, ¿cierto? En cambio, la función inversa, si yo tengo que f de algo me da A, la inversa sería una g que evalúa en A y me da x, ¿cierto? Entonces que al componerlas me da x y al componer en la otra dirección me darían A. Entonces recordemos que una función inversa y un inverso multiplicativo no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en base a lo que yo estaba diciendo recién, estas funciones trigonométricas inversas son como las inversas multiplicativas. Pues si lo miramos acá, el cosecante es el inverso multiplicativo del seno. En otras palabras, si uno multiplica seno por cosecante, el resultado es 1. ¿Ya? Entonces, no es la inversa como función, porque si fuese como función, al componer seno con la inversa de seno, el resultado es x, ¿cierto? No es 1. Entonces ahí, ojo con eso. Las funciones inversas trigonométricas las vamos a ver después. Que sería el arcoseno, el arco coseno, ¿cierto? El arco tangente. En realidad, si se antepone la palabra arco es porque es la inversa como función. ¿Ya? Para el coseno, la inversa multiplicativa es la secante, ¿ya? Que cumplen este tipo de gráfico. Digamos que el gráfico no nos debe asustar, ¿cierto? Para nada. Es solamente para saber que si quiero eliminar un coseno o un seno, tengo que multiplicar su inversa multiplicativa, o al revés, si me aparece un secante. ¿Qué significa el secante? En vez de asustarnos, la escribimos como su inversa multiplicativa, porque el coseno, el seno y la tangente son funciones con las que uno está más habituado a trabajar, y vamos a conocer más propiedades y cosas acerca de ellas tres. Pero si nos encontramos con sus inversas, lo que uno hace es reescribirlas como inversas, ¿ya? De la anterior, y ocupar las propiedades del seno, el coseno y la tangente que sí conoce. Y la inversa de la tangente, tenemos la cotangente. Pero si nos damos cuenta, los dominios y estas cosas cambian, ¿cierto? Pero todavía no le vamos a tomar mayor importancia. Bueno, entonces como un ejercicio de aplicación de lo que hemos visto hasta ahora, vamos a determinar el dominio, vamos a dejar ahí como ejercicio también el recorrido de esta función, o bien lo podemos verificar en el caso de que tenemos más tiempo, de la función x cuadrado, todo sobre 1 menos valor absoluto de x. Entonces primero tenemos que ver el dominio, y para el dominio tenemos que recordar las reglas que habíamos establecido, ¿cierto? Entonces tenemos que ver si hay una fracción, tenemos que ver si hay un logaritmo o si hay una raíz por aquí dando vuelta y recordar cuáles eran las restricciones necesarias. Bueno, en este caso es fácil darse cuenta que es una fracción. Por lo tanto, su denominador debe ser distinto de 0 y es la restricción que debemos hacer, ¿cierto?
Entonces vamos a hacer el dominio. Entonces vamos a decir restricción o dominio. Entonces, como una primera restricción, no podemos dividir por 0, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos es que su denominador sea distinto a 0. En otras palabras, queremos saber que para qué valor de x, 1 menos valor absoluto de x es 0. Esto ocurre entonces cuando 1 es el valor absoluto de 0. O sea, perdón, el valor absoluto de x es 1, ¿cierto? Entonces, sabemos que x tiene que ser distinto de más o de menos 1, ¿cierto? Recordemos que el valor absoluto es para ambos casos, si es más o si es menos. Ya, entonces aquí tenemos nuestra primera restricción. Dado que no es logaritmo, no es raíz, ¿cierto? Y cosas por el estilo, no tenemos que restringir ninguna otra cosa. Entonces con esto es suficiente para determinar el dominio. Así, el dominio de f, simplemente basta quitarle estos dos valores, ¿cierto? Entonces lo podemos escribir como todo el conjunto real menos el elemento menos 1 y 1, ¿cierto? Recordemos que esto también uno lo podía escribir como más menos 1 inmediatamente, ¿cierto? O bien como intervalo, ¿cierto? Que era más largo, pero por si acaso si a alguien le gusta escribirlo como intervalo, tenemos la unión entre desde el menos infinito hasta el menos 1, desde el menos 1 hasta el 1, y del 1 hasta el infinito. Todos abiertos, ¿cierto? Porque lo que le estamos quitando es justamente el menos 1 y el 1 en realidad. ¿Cuál de estas tres es más correcto? Eso son todas correctas, ¿cierto? Una es más bonita que la otra. Sabemos que en gusto no hay nada escrito, a cada uno le puede gustar una distinta de ellas, por lo tanto eso da lo mismo, ¿cierto? Hay libertad ahí de poder elegir, digamos, la notación. Bien. Y para el recorrido, entonces, ¿cómo hacemos para el recorrido? ¿Se acuerdan cómo sacar el recorrido? Pregunto esto porque el dominio, ya sé, si no se acuerdan del dominio, pasa. El recorrido es más fácil que no se acuerden porque parece que siempre se pide menos el recorrido que el dominio, entonces puede pasar que no. Bueno, vamos a asumir que no. Entonces, vamos a anotar lo siguiente, que si x es mayor o igual que 0, y además tenemos por restricción, ¿cierto? Que x distinto de 1, en este caso positivo porque como es mayor o igual que 0, eso pasa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué escogí mayor o igual que 0? Para saber qué va a pasar con este valor absoluto, ¿cierto? Vamos a tener que analizar en el fondo estos casos para ver qué ocurre. Ya. Eh, bueno, si eso ocurre, principalmente es que el valor absoluto de x es x, ¿cierto? Para poder escribir luego la función que va a pasar con eso. Ya, entonces, tenemos que y es igual a x cuadrado 1 menos x, ¿cierto? Aquí le sacamos el valor absoluto porque estamos analizando la parte positiva. Bueno, y lo que queremos hacer, o tratar de hacer ahora, es despejar x respecto de y, ¿cierto? Recordemos que más o menos en eso era lo que constaba sacar el recorrido. ¿Cómo uno saca el recorrido? ¿Cuál es el instructivo para sacar el recorrido? Uno le dicen, bueno, en vez de f de x uno lo escribe como y, ¿cierto? Porque uno sabe que esto es lo mismo. Eh, bueno, si hay un valor absoluto, lo primero es deshacerse del valor absoluto, ¿cierto? En nuestro caso, entonces, eso nos pide analizar por partes. Después vamos a tener que ver cuándo pasa cuando sea negativo, ¿cierto? Si no hay valor absoluto, bueno, más sencillo. Entonces uno tenemos y igual la función, y luego uno va a despejar al revés, ¿cierto? Va a despejar y respecto de x, y va a intercambiar y con x. Y listo. Y ahí se terminó. Entonces, en el fondo ahora lo que queremos hacer es despejar x de y. Entonces, en el fondo significa dejar x solito a un lado, ¿cierto? Y el resto de cosas acá dependiendo de y. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, hay que hacer toda la factorización, o el producto, ¿cierto? Que sería multiplicar por esta cosa, acá, ¿cierto? Como tenemos una igualdad aquí no tenemos problema. Ya, vamos a hacerlo igual, entonces. Al menos hasta donde sea menos fome. Si multiplicamos, entonces nos quedaría y menos y por x, ¿cierto? Igual a x cuadrado. Entonces, como queremos deshacer nuestras cosas, vamos a tratar de dejar todo lo x escrito en un mismo sector. Entonces tenemos x cuadrado menos x por y, de y,
Bueno, sabemos también que y por x o x por y, eso ahí no nos va a interferir en ninguna cosa. Y factorizamos, ¿no? Si queremos factorizar, Hay que sumar el X más Y. No restarlo. A la derecha, a la derecha. Sí, estaba pensando lo mismo, pero no estoy ¿acá? seguro sí, como Ah, eso, que bueno, no se debería cierto. sumar. Sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Lo que yo estaba pensando era otra cosa en realidad, pero no tenía sentido hacerlo. Sí, tienes toda la razón. Ya está bien. Eh, eso. ¿Y qué queríamos hacer? Lo olvidé, perdón. Ah, ya, despejar Factorizar. X. Despejar X, sí, exactamente, ya, despejar X. Entonces, si queremos despejar X, bueno, tenemos una ecuación cuadrática, queremos buscar esas soluciones. Ahí está. Creo que esa era la forma más sencilla. Bueno, lo vamos a dejar así. Y el siguiente paso, en realidad, entonces lo vamos a comparar con el cero. ¿Ya? Entonces vamos a tener x cuadrado, x menos y. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos buscar la solución a esta cosa para que sean cero. Y ahí podemos aplicar la fórmula de Cardano de nuevo. Entonces, aplicando la fórmula de Cardano, o el triangulito, no sé cómo es que le llamaban, ¿cierto? Bueno, esa fórmula, ¿cierto? Que ya ocupamos La recién. fórmula del discriminante. La fórmula del discriminante, exacto. Olvidaba el nombre del triangulito. Gracias nuevamente. Ya, entonces aplicando dicha fórmula vamos a poder encontrar rápidamente que entonces sería menos p, que sería y nuestro b, ¿cierto? Más menos la raíz de i cuadrado más o menos 4 por a por 1 por c, que sería menos 1, entonces ahí está el más, 4, i, ¿cierto? Por ese i. Y todo sobre 2a, sería todo sobre 2. Ya, entonces esas son las soluciones, ¿cierto? Ya, entonces esta expresión, ¿cuándo va a tener sentido? Solo si la raíz de acá, ¿cierto? Cumple con ser, bueno, lo que está dentro de la raíz, digo, que cumple con Mayor o ser. igual a 0. Ya, perfecto, ¿cierto? ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando li sea menor o igual que 4 o cuando li es mayor o igual que 0, simplemente, ¿cierto? Entonces, y expresión que tiene sentido, sí y solo sí. Entonces, bueno, la más sencilla de encontrar es cuando es que i sea igual a 0, mayor o igual que 0 inmediatamente, y mayor o igual que 0. Y la otra sería que i sea menor o igual que 4. En ese caso estamos listos. Y sería bien. Ahora, ¿cuál es la forma más sencilla de sacarnos el ejercicio para el análisis de los negativos? La forma más sencilla, pues, digo para no cambiar aquí, ¿cierto? Porque nos quedaría 1 más x, y si nos damos cuenta la solución sería casi la misma, lo único que cambiaría aquí el signo probablemente. Sí, eso sería de hecho lo que pasaría, este nos quedaría negativo. Eh, es calcular la función, ver si es par o si es impar, por ejemplo. ¿Ya? Si uno ve que es par, en este caso una función va a cumplir con ser par, las imágenes para la parte negativa van a ser las mismas que la parte positiva. Entonces, en ese caso, el recorrido es simplemente el mismo que ya hemos estudiado. ¿Ya? Entonces, ahí pueden verificar de cualquiera de las dos formas que ocurre. Vamos a dejarlo escrito aquí abajito. Entonces, ver qué sucede o qué pasa. Profe, ¿Sí? en el discriminante es negativo ese signo, ¿cierto? Ah, no, Mm, no, mentira, estoy hablando de ese. Bueno, no le entendí la pregunta, pero parece que se respondió solo, así que está bien. Sí, es que me tenía duda con el signo del discriminante, Ah, ya, pero entiendo. después me di cuenta de que es menos i. Sí, es el menos sí. Entonces ahí hay un menos uno escondido aquí abajito. Exacto. Ya, ya bien. Sí, porque recordemos que si el discriminante es negativo, lo que nos dice es que las soluciones no hay soluciones reales, la solución es compleja. Y como estamos trabajando con los Sí. reales, para nosotros eso significa que no existen soluciones. Y si es que es 0, nos dice una sola Es solución. una única solución. O en realidad es una única solución porque las dos soluciones son la misma. Eso es lo que Sí, ocurre. están justo en el eje. Exactamente. O digamos que el vértice es el que topa en un puro punto, ¿cierto? Sí. El eje. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces en este caso voy a escribir aquí arribita la solución porque no me queda mucho espacio, lamentablemente. Entonces el recorrido de esta función sería f,
Entonces hemos encontrado que es desde el menos infinito hasta el 4, ¿cierto? Cerrado el 4, unión, y sería desde mayor o igual que 0, significa que es cerrado en el 0 hasta el infinito abierto, ¿cierto? En el fondo, esas dos expresiones son las que me dieron el recorrido simplemente. Ahora recordemos que ver qué pasa para el x menor que 0 es porque nos van a dar la misma solución. ¿Ya? Entonces ahí les dejo de todas maneras para que verifiquen en ese caso. ¿Qué es lo que cambiaría en este caso? ¿Cierto? Lo único que cambiaría es esto. Cambiaría que aquí me quedaría menos. Entonces aquí me quedaría más. Probablemente aquí también. Sí, entonces al restar aquí me quedaría menos y menos, ¿cierto? Eso es lo que sería lo que pasaría. Y entonces aquí probablemente hay que ver qué ocurre con ese discriminante. Sería, digamos, su tarea por ahora. Oh, faltó una. Esto ya. Y como último ejercicio entonces, considerar f y g dadas en esa expresión, x cuadrado menos 1 sobre x menos 2. Y g de x vamos a considerar como 5 menos 2x. Y lo que queremos hacer es verificar las condiciones de la compuesta. O componer, ¿cierto? ¿Y qué significaba eso? Ver el dominio de una compuesta. ¿Se acuerdan del dominio de la compuesta? Probablemente no. Entonces, en esta misma... Acá estaba, ¿cierto? En los álgebras de funciones, tenemos acá leído los dominios. Y el último paso es el dominio de la compuesta. Y nos decía que las condiciones, o el dominio de una compuesta, que eso es lo mismo que la condición. Entonces, para la compuesta G, compuesta F, tenemos que el dominio va a estar formado por todos los elementos del dominio de F, tales que la imagen de F a través de X a través de F está en el dominio de G. ¿Ya? Eso es lo que se debe verificar entonces en el último caso. Y ahora les voy a dejar el ejercicio ahí para que lo, no sé, lo escriben en su pizarra, en sus hojitas y todo eso. A pesar de que ya tienen el apunte. Pero de todas maneras, que no lo dejen para el último día, ¿cierto? A ver si tengo por aquí hecho algún otro, escrito algún otro ejercicio, ¿no? O ese mismo, que no se los quiero dar al tiro. Por ejemplo, de compuesta, algo así. Ya lo hicimos. No, me parece que eso ya lo hicimos. Ya, vamos, entonces, como pequeña ayuda, para empezar, no puede tratar de no avanzar más de una línea. Ya, entonces supongamos el dominio de F compuesto G, ¿ya? F compuesto G. Y entonces recordemos que esto está formado por todos los elementos que están en el dominio de la primera función, de G. De G, tales que G evaluado en X está en el dominio de F. Eso es lo que quiero. Entonces el dominio de esta cosa está formado por todos los elementos del dominio de G, tales que G evaluado en X está en el dominio de F. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es determinar el dominio de G y el dominio de F. Eso hay que conocerlos. ¿Ya? Esa es su primera tarea. Cuando usted ya conozca los dominios, entonces ahí va a poder saber cuáles son los elementos que pertenecen a cualquier cosa. Entonces, cuando usted ya sepa el dominio de G, entonces después aquí va a tener X está en ese intervalo o en ese conjunto, ¿cierto? Por lo tanto, cuando usted evalúe G, ya sabe qué cosas va a poder colocar acá, ¿ya? Y eso le va a permitir establecer el otro dominio. Si es que eso pertenece o no al dominio de F, porque usted ya lo conoce. Entonces también acá vamos a tener otro intervalo, ¿cierto? Otro intervalo. Entonces en el fondo es para saber que la compuesta también está bien definida y tiene sentido escribirla. Si esta cosa cumple bien, usted, o sea, no si cumple, si usted ya determinó el dominio, porque esto puede ser un intervalo y a veces puede ser el dominio de una de las dos nomás, a veces va a dar, o bien un intervalo. Supongamos aquí nos queda un intervalo, unión, tal cosa. Si ya tiene el dominio de la compuesta, después solo le queda expresarla, ¿cierto? Que sería lo que ya hemos hecho. P, evaluado en G de X. Como usted ya conoce G, ¿cierto? Luego solo va a reemplazar G de X en cada uno de los X de acá y de acá y va a tener
una expresión aquí más o menos larguita, ¿cierto? Ahí tendría hecha la primera parte. Y después va a hacer exactamente lo mismo, pero va a cambiar de orden, ¿cierto? Entonces, cuando usted cambie de orden, va a tener que cambiar de orden cada una de las funciones. Si va a cambiar esto, también me va a cambiar esto, me va a cambiar la función de aquí y me va a cambiar la de acá, ¿cierto? Entonces, si después quiere buscar gof, van a ser los x que están en el dominio de la más cercana a x, que sería la f. Entonces, f de x tiene que estar en el dominio de x. ¿Ya? Y ahí va a determinar el dominio de la compuesta. Y luego expresar la compuesta, que es simplemente evaluar una función de entre la otra, ¿cierto? Sí. Hasta ahí estamos bien en realidad, ¿o no? Sí, sí, Como de inicio. Sí. sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Bueno, entonces, verifiquen eso. De todas maneras, recuerden además que en la guía que yo les mandé hay algunos ejercicios que están con la solución al lado, ¿cierto? Porque le mandé la parte real y en las últimas páginas venía de compuesta, de dominio y de recorrido de algunas funciones. Y si bien, como les decía cuando resolvimos el primer ejercicio hoy, no están todos los detalles de por qué ocurren las cosas, sí está la solución o sí está el conjunto al que usted tiene que llegar para que verifique y quede tranquilo de que sí lo hizo bien, o bien para que tenga una duda de qué es lo que le puede estar faltando para que pregunte después mediante correo, etcétera. Ya, digamos que esa es como su tarea. Eso. Vamos ya a dejar de grabar.